chiquillos, porque en el colectivo Montessori, en el colectivo imaginario de Montessori, todos hemos, comilla, crecido con esta idea de que el material Montessori tiene que comprarse en una tienda específica, de una marca específica, y tal, ¿ya? Y mucho de lo que hemos trabajado en colegios Montessori, una de las grandes complicaciones es que es caro traer el material. Si no tienes ese material, entonces luego vienen otros Montessori y te dicen esa frase que a mí me molesta mucho, que esa frase de eso no es Montessori. Por favor, no, no, acá la soberbia fuera, ¿cierto? Tenemos que ser humildes. Bueno, entonces, a mí me interesa mucho. Yo he dedicado parte de mi vida, pues ya no es que le he dedicado todo, pero hay una parte de Montessori, de la doctora propiamente tal, que a mí me interesa. Y yo me he dedicado a investigar si estos mitos acerca de la doctora y del elitismo del método es porque ella lo quiso hacer elitista o es porque después a ciertas instituciones les convino hacerlo de esa manera, les convenía hacerlo de esa manera, o hubo una mala interpretación, qué sé yo. Entonces me he dedicado a buscar debajo de las piedras hasta llegar a la esencia de la doctora Montessori. Vale la pena que yo les diga que hay documentos de la doctora Montessori que están guardados bajo llaves. ¿Sabían ustedes eso? Hay documentos de la doctora Montessori que están guardados bajo llave y yo me pregunto por qué. ¿Por qué? Bueno, pero como nada en la vida es imposible, espero algún día poder llegar a esos documentos. Sé dónde están, qué sé yo, pero son cosas que uno jamás imaginaría a través de lo Montessori. Vos te fijas y te decís, pero ¿por qué hay documentos de la doctora guardados? Bueno, hay uno bien bonito que está en nuestras redes sociales que encontramos, que es una carta que le manda la doctora Montessori a Gabriela Mistral. Ese, vean los chiquillos, está muy lindo. Donde la doctora Montessori invita a Gabriela Mistral, la reconoce como una gran poetisa chilena y profesora y le invita a una de sus conferencias. Búsquela por ahí porque la verdad es que es muy linda. Para mí encontrarla fue súper emocionante. Está la foto por ahí, así que, bueno. Ya, entonces, primero les voy a contar un poco. La doctora Montessori, ¿cierto? En sus conferencias en la India fundamentalmente, lo dijo en varias partes, pero en muchas conferencias que ella dio en la India, ella siempre decía que los materiales deben fabricarse con lo que exista en cada comunidad, con lo que tú tengas, ¿cierto? Con eso ella no estaba proponiendo una idea romántica ni tampoco estaba pidiendo improvisación, así como, ay, mira, agarra papel lustre, tijera. No, 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 porque la doctora, muy lejos de ser eso, la doctora tenía un carácter muy firme. Ella era amorosa con los niños, de un trato maravilloso con los niños, pero ella con los adultos siempre mantenía cierta distancia. Bueno, mira, si les interesa, después ustedes ponen hagan un seminario de la historia, de cómo era el perfil psicológico de la doctora Montessori, que evidentemente como psicóloga también lo he hecho, lo he estudiado. Así que si alguna vez les interesa, bueno, ustedes me dicen, sí, Eve, me interesa y no interesa, hagámoslo, ¿ya? Pero eso, bueno. Entonces, la doctora era muy detallista, muy minuciosa, muy perfeccionista, ¿ya? Entonces, esto del que el material Montessori se construye responde a una experiencia histórica concreta, ¿ya? Y que fue además como ella misma empezó a vivir su método, ¿cierto? Ya, bueno, mira, nosotros para entender esto nos vamos a ir un poquito al origen. En el origen de esto, ¿cierto? En 1907 la doctora Montessori abre la primera casa del Bambini, ¿cierto? En el barrio San Lorenzo en Roma, que era un barrio muy pobre de familias obreras, ¿cierto? Que vivían en condiciones súper precarias, qué sé yo. Bueno, de ahí les cuento esa historia también, porque esa historia, me alargaría un montón. Bueno.
Evidentemente no existía un catálogo de materiales ni una industria pedagógica detrás del método. Nunca lo hubo, ¿ya? Eso por favor. Nunca hubo una industria de materiales ni catálogo, no, eso no existió. Los primeros materiales la doctora Montessori lo empezó a construir con la ayuda de carpinteros locales que conocía por ahí, ¿cierto? Carpinteros, artesanos, qué sé yo. Y ella, con el señor Albert, que le digo yo, eh, que hoy es, su marca es una de las reconocidas internacionalmente, pero el señor Albert era un carpintero y ella lo encontró que era tan detallista, que trabajaba tan bien y se fue quedando con él, ¿ya? Así es que nace la empresa de Don Albert, que hoy día todos conocemos y que lamentablemente los precios son altísimos, ¿ya? Pero así fue como parte la historia. Entonces, ellos utilizaban materiales simples, ¿cierto? Utilizaban lo que había, o sea, siempre ella trataba de tener incluso esta visión como ecológica, de poder ocupar los restos de madera que quedaban en ciertas cosas, de reutilizar, qué sé yo. Entonces utilizaba las maderas simples y ocupaba los recursos que estaban disponibles. Para ella, lo central no era el lujo del material, ¿ya? No era el lujo, sino lo que era importante, y pongan atención en esto porque después la Patti lo va a precisar más, era que ella lo que le importaba era el detalle, la precisión pedagógica de la experiencia que ese material le iba a permitir al Va a niño. permitir al niño. ¿Ya? Entonces, desde el comienzo de la historia, la doctora observó algo súper importante. Cuando un niño manipulaba el material, el objeto que estaba diseñado con precisión, con detalle, una sola variable, un control de error claro, una secuencia lógica, su mente comenzaba a organizarse y entonces ahí ella se daba cuenta que el material Montessori se convertía en el mediador entre el niño y el conocimiento. ¿Y qué permitía? Adivina, que el pensamiento pase progresivamente de la experiencia concreta a lo abstracto. ¡Oh, maravilloso! Entonces, esa era la verdadera función del material. Ya. Pero como todas las historias tienen un lado B, empieza a pasar el tiempo y ocurre esto que la doctora Montessori no había previsto. ¿Ya? A medida que el método comenzó a expandirse por Europa y también después por otros continentes, los materiales empezaron a estandarizarse y ¿qué pasó? Empezaron a fabricarse de manera industrial. De hecho, muchos de ustedes deben darse cuenta que en algunos lugares los venden como juguetes Montessori. Hoy uno dice, oye, ¿cómo le dicen juguete al material de la doctora? Que falta de respeto. Bueno, esto viene de la fabricación industrial y masiva que se empezó a hacer, ¿ya? Ya, si bien por un lado eso tuvo un aspecto positivo que en el fondo sí, efectivamente, habían algunos fabricantes que podían reproducir el material con precisión, ¿cierto? Bueno, pero también eso, después, cada vez que se masificaba más, lo que hizo es que, si bien las escuelas podían acceder a materiales que estaban bien construidos, pero cada vez empezaron a elevar más los costos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? La doctora se empezó a dar cuenta que los materiales eran cada vez más costosos, cada vez más difíciles. Listo. Chiquillo, ¿qué pasó con la doctora Montessori? La doctora Montessori montó en cólera. Ella quiso demandar a Estados Unidos, precisamente, y ¿por qué? Porque empezaron a esta masificación de compra de su material, y empezaron a estandarizarlo y a subirle unos precios exorbitantes, y ella trata de hacer como esta demanda, lo que sería una demanda el día de hoy, desde su país, que es Italia.
Bueno, pero finalmente no prosperó porque Italia le dijo, mira, nosotros, pucha, tú estás en Italia, si estuviese ocurrido en Italia, nosotros podríamos ayudarte, qué sé yo. Y el fallo final, pongámosle de lo que sería la Corte Suprema de Estados Unidos, dijeron que, bueno, que no, porque Montessori era un nombre genérico y no se lo podía adjudicar solo ella. Ya. Bueno, eso trae con el tiempo un montón de consecuencias positivas también. De hecho, para nosotros, que muchos centros puedan llamarse Montessori, porque si no, no podríamos llamarnos Montessori si te fijas. Así que por ese, el lado positivo es que se pudo democratizar su método, que es lo que ella quería. Ya. Entonces, pero claro, ella empieza a observar con este fenómeno de la venta carísima de sus materiales, lo empezó a ver con harta preocupación, pues. Entonces decía, empezaron a vender mis materiales caros, están siendo difíciles de obtener, bueno, entonces, ¿qué pasó? Que ella dijo, no, yo no quiero, ya la estoy parafraseando, ella dijo, yo no quiero que mi método se convierta en un privilegio para unos pocos, ya. Yo la estoy parafraseando, pero ustedes pueden encontrar en todas partes que la doctora lo puso, pero así, lo gritaba a los cuatro vientos, ¿ya? Bueno. Lo gritaba eso, que tengo tantas cosas que contarle, pero no puedo porque la Patti también tiene que contar cosas que son muy interesantes, pero ya. Entonces ella siempre dijo que su proyecto había nacido siempre para ampliar las posibilidades del desarrollo humano, no para restringirlas, ¿ya? Y evidentemente su proyecto parte cuando ella empieza también a formar a estas madres obreras del barrio San Lorenzo de la casa de Bambini. Ella las formaba en la noche, ¿te fijas? Para que también ella pudiera tener guías que la ayudaran en esta casa del Bambini. Entonces, esas fueron las primeras guías que ella formó. ¿Ya? Y así por el mundo también. Ella formaba fundamentalmente a las mujeres obreras que tenían ganas de aprender. Ella no le preguntaba si eran profesoras, si tenían, no, para ella cualquier persona que tenía las ganas de aprender era bienvenida, que eso también nosotros lo tomamos de la doctora Montessori. Cualquier persona que tenga ganas de aprender, acá no importa su título, sino sus ganas. Bueno, entonces la doctora ya está en la India, por ejemplo, como en el 1939, 40 por ahí, y ella está formando educadores de contextos sociales diversos, ¿ya? Y ahí hay en una conferencia donde a ella así como que se le sale la cadena, digo yo, y entonces le dice a los docentes, les voy a recordar algo. Y aquí la cito, dice, nosotros debemos dar al niño materiales que pueda usar, no materiales costosos, ya lo decía enfática, ¿ya? Si no, dice, tenemos que darle los materiales que puedan hacerse en cualquier parte del mundo. Y después ahí ella viene e increpa positivamente a los profesores de distintas clases sociales que vienen ahí de distintas realidades y le dice, ustedes mismas pueden fabricarlo usando lo que tengan en su comunidad. Olvídate. Entonces ella, esas palabras, con eso ella está defendiendo su sentido profundo del método. El valor del material Montessori no reside en el material del objeto mismo, no reside en su precio ni en su origen industrial. Lo que importa verdaderamente es la experiencia mental que le vamos a provocar al niño con esa, ¿ya? Entonces, por eso Montessori repetía una idea que sigue siendo profundamente actualizada, ¿cierto? La verdadera riqueza del ambiente Montessori no está en el costo del material. No, es que me costó $3.000. No, chao, no importa, a nosotros no nos interesa eso, ¿ya? Está en la mente del guía que comprende al niño y entiende el propósito pedagógico de cada experiencia. Entonces, decía ella que cuando el educador, y con esto voy a terminar porque me extendí mucho, entonces decía ella, cuando el educador comprende ese propósito puede recrear los materiales, adaptarlo a su contexto educativo y construirlo con la coherencia pedagógica que ella también lo exigía, ¿verdad? En cambio, dice que cuando esa comprensión falta, incluso el ambiente que puede estar lleno de materiales perfectos, carísimos, puede perder la esencia del método. Entonces,
la doctora, lo que yo quiero hacer un poco una honra a ella y recordarle lo que ella siempre nos quiso enseñar, que la pregunta que tenemos que hacernos no es qué material tenemos, sino algo que es mucho más profundo, algo mucho más importante, es qué experiencia de aprendizaje estamos construyendo para el niño. Eso, digo yo. Es precioso lo que tú dices acerca de los materiales, lo que dice ella en la India, porque imagínate, pueden ser semillas, piedritas, conchitas, madera, pluma, tela, botones, perlas, lo que sea, lo que tú tengas a disposición. Y esto es maravilloso porque hay un desarrollo multisensorial. Lo Mm, peligroso de tener pura cosa plástica, pura cosa de un solo material. ¿Dónde está entonces lo rugoso, lo suave, lo frío, lo caliente? No, los niños tienen que tocar cosas distintas para mm, tener desarrollo sensorial. Y hoy día tenemos muchos problemas justamente con el desarrollo sensorial porque ya todo es liso, todo tiene la misma temperatura, todo es plástico y es mm. un drama. Sí. Bueno, claro, cabe destacar ahí también que en la época de la doctora Montessori no es que no existiera el plástico, porque eso también es súper interesante porque a mí me han preguntado muchas veces, Eve, pero ¿cuándo fue que la doctora dijo que no ocupó el plástico? Y yo así como, no, la doctora no al plástico, no al plástico, pero claro, una vez me hicieron esto y dije, ¿sabéis qué? ¿Por qué estoy repitiendo algo que no sé? Y me puse a investigar y efectivamente en esa época había plástico, pero no era un plástico que se pudiera ocupar como para ninguna otra cosa que probablemente una No había palangana nada para... desechable, no Ya, había nada claro, claro, no desechable. había nada, pero probablemente igual la doctora no lo hubiese ocupado precisamente por lo que tú dices, por textura, por temperatura, bueno, y un montón de otras cosas que probablemente tú vas a tomar en un momentito más, po. Pero exactamente, sí, hay un tema muy interesante ahí. Además, ella no teme usar el vidrio con los niños, usa mucho Claro, mimbre, etcétera, etcétera. exacto, ¿Ya? y eso es maravilloso, claro, exacto, Sí, exacto. sí. Sí. Ya. ¿Sigue tú o sigue yo? No, sigue tú. Yo sé que tú ¿Ya? tienes otra pregunta interesante y después este lo hicimos de una manera distinta, chiquillos, porque esta que la Patti me va a hacer estas dos preguntas que tienen un poco que ver con historia, ya para que no se me aburran los que no les gusta la historia, y después ya viene la Patti como con la parte pedagógica propiamente tal. Yo tengo tres preguntas para Patti, buenas, 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 ¿ya? Pero esto igual es importante saberlo, ¿por qué? Porque a mí me gusta que cuando uno vaya con banderas de lucha Situar. por la vida, usted sepa el fundamento y diga, no, ¿sabe qué? Usted vaya a conversar con la Evelyn. Si usted no me cree a mí, vaya a conversar con la Evelyn, porque de Sí, verdad, chiquillos, que a mí no me gusta cuando la gente se pone a invalidar cosas, esto no es Montessori, esto sí es Montessori, cuando además la doctora Montessori era la persona más inclusiva del planeta, la persona más visionaria de la vida. ¿Te fijas? Entonces, ella, si estuviera el día de hoy, por supuesto que estaría a favor de su democratización del método, de trabajar de forma lo más social posible. Ahora, por eso digo, es trabajar con todo quien quiera formarse, pero no es solo elitismo, ¿ya? Eso ella nunca lo quiso. Eso ocurrió una vez que la doctora falleció. ¿Quieres que te cuente esa historia? En otro seminario. Ya, dale nomás, Pati, a ver. ya. Mira, lo que me gustaría, como te gusta situar esta historia de los materiales, que es súper importante y es verdad, Mm, es esencial saberlo antes de diseñar, antes de confeccionar, antes de comprar materiales, ¿sí? Pero yo tengo entendido, bueno, yo lo sitúo en esta historia donde hay guerras mundiales, ¿cierto? Ahí está en la India, ella como exiliada política, incluso prisionera de guerra en un momento, pero domiciliario, ¿no? Y mm, forma miles de personas allá. Pero hay que entender que cuando nosotros vivimos, nosotros, lo que estamos todos aquí, la pandemia, cuando volvimos al colegio, a la escuela,
estamos en la primera fila de la salud mental. Entonces, quiero que sitúen a Montessori después de una Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se empiezan a desarrollar ciencias como la psicología, como la pedagogía, como la sociología para tratar de ver cómo recuperamos esta generación que tanto sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esto hay que situar Montessori. Entonces, cuando uno dice acerca de los materiales, eh, ¿dónde fueron realmente y para qué fueron los primeros materiales? ¿Para qué fueron diseñados? Y si es verdad que fueron diseñados en un laboratorio pedagógico y o también surgieron de la observación de María Montessori. Que todo eso se conjuga, Evelyn? Cuéntanos. A ver, ya mira, primero ahí es súper importante como que dejemos súper claro que los materiales Montessori no nacieron como en un laboratorio pedagógico, ¿ya? En el sentido de pensar como en objetos inventados desde una teoría abstracta, ¿cierto? Y luego impuestos al niño. No, nacieron de la observación científica de la doctora, de esto que hablaba la semana pasada, ¿cierto? Hablaban fundamentalmente de la observación, ¿ya? De observar cómo aprende el niño, qué cosas le interesa, disculpen, qué cosas repite, cómo ordena su mente, ¿cierto? ¿Qué le permite pasar de la experiencia concreta a la abstracción, ¿cierto? O sea, es una base absolutamente observacional. Entonces, el punto de partida histórico, ¿cierto? Para mí es súper claro. Ya la doctora Montessori había trabajado antes con niños que estaban considerados en esa época como deficientes, desde la medicina, así los catalogaban, ¿ya? Entonces, como yo les contaba, en el 1907 la doctora participa en la primera casa del Bambini en este barrio de San Lorenzo, que era el barrio muy popular, muy empobrecido, qué sé yo. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Que Montessori no llega a un sistema educativo cerrado, ¿cierto? Ni terminado, al contrario, a ella la llamaron, como por ponerle a ustedes, el administrador de ese edificio, de ese condominio donde está la casa del Bambini, la llama y le dice, doctora Montessori, usted es la única que me puede ayudar, yo he conocido un poco cómo trabaja usted, sabe que aquí los papás trabajan un montón de rato, los niños pasan solos, están medio portándose mal, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, en ese contexto es que llega la doctora Montessori, previo ella había trabajado también en hospitales, qué sé yo. Entonces, lo importante de acá es que en ella existe esta necesidad o esta disposición bien radical que tiene que ver con mirar al niño, ¿ya? Entonces ella, como yo decía, el material ella lo empieza a crear, ¿cierto? De acuerdo a la observación que tiene de esos niños. Entonces, claro, si tenemos que dar una respuesta clara, no, los materiales no nacieron primero como un objeto que están creados en un laboratorio pulcro, qué sé yo, no, está desde la observación del desarrollo infantil, etcétera. Ya, después se fueron transformando en materiales concretos, pero primero vino la observación del niño y luego el diseño pedagógico. Por eso, chiquillos, es que el material Montessori tiene una lógica muy particular. El material Montessori no busca entretener, por eso no es un juguete, no busca llenar de estímulos a los niños, sino que lo que busca el material, ¿cierto?, es aislar una dificultad o una cualidad, permitir la repetición, dar el control de error, ¿cierto?, e ir favoreciendo como una conquista mental precisa, ¿cierto? Entonces eso va explicando ¿por qué los materiales no son arbitrarios? No son bonitos porque sí, ¿cierto? No son manualidades decorativas, que es lo que decía la doctora. Son instrumentos de precisión pedagógica, ¿ya? Eh, entonces, como para que nos quede muy, muy claro, cuando uno pregunta, ¿cómo nacieron realmente los materiales Montessori? La respuesta completa es,
Primero, de esta formación científica de la doctora como médica, investigadora, observadora, etcétera, y sobre todo como una pedagoga intuitiva maravillosa. Segundo, también ella de su contacto con trabajos previos que ella tuvo en educación sensorial con los amigos de la Patti que son Itar y Segan, o perdona Patti si los pronuncié mal, ya, porque ellos influyeron en las primeras búsquedas, ¿cierto? Bueno, también el tercer punto de la observación del niño que ya se lo había dicho, ¿ya? Ya, bueno, chiquillos. Entonces, lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan entender que el material Montessori no vale por sí mismo, ¿cierto? Vale por la relación entre el diseño, el propósito y la mente, ¿ya? La mente del estudiante, la mente del niño, qué sé yo. Si nosotros copiamos el objeto sin comprender la observación que le da el origen, se pierde la esencia. Por eso el verdadero origen del material no está en la madera, ni en la fábrica, ni en el nombre técnico del recurso, no. Está en una pregunta más clara, chiquillo. Es, ¿qué necesidad del desarrollo observó la doctora Montessori? ¿Qué experiencia concreta diseñó para responder a esa necesidad? ¿Ya? No sé si les queda muy claro, a lo mejor me fui en otra... Súper bien, Eve, ¿Sí? súper bien. Gracias por haber mencionado a mis dos amigos, que son los padres de la educación diferencial, Yo sabía, que ella reconoce que se inspiró de sus 20 años de trabajo e investigación con sí, niños sordos, sordo-mudo muchas veces, pero por falta de estimulación, etcétera. Pero sí, estos dos grandes hicieron material, confeccionaron material, hicieron el abecedario móvil, hicieron materiales para poder clasificar, ordenar, pero no buscaban ellos, como la Montessori, desarrollar todas las potencialidades del niño. Ellos tenían esta mentalidad de alfabetizar, de enseñar a contar, que valieran por sí solo. Esto sí, claro, lo persiguieron, pero con niños que sí, estaban, que lamentablemente en esa época em, eran considerados imbéciles. Yo uso la mm, palabra traducida literalmente, ¿no? sí, Entre sí, comillas. Pero en la época así lo llamaban. Eran los idiotas de la sociedad, ¿no? Entonces, Montessori no. Montessori ve a estos niños vulnerables y dice, yo lo voy a salir, a sacar de ahí y yo voy a desarrollar todas sus potencialidades. Entonces, los materiales que ella crea después eh, son increíbles, son mm, geniales. mm. Esto. Espectaculares. ¿Y sabéis lo Me que a mí toca. me gusta? Que yo sé que tú lo... ¿Sabes lo que a mí me gusta y me llama mucho la atención? Es que además el material Montessori dentro de un salón tiene una secuencia. Yo cuando tenía a mi hija en Montessori muy chiquitita y trabajando en Montessori, cuando descubrí que había una secuencia, o sea, el material está puesto con un sentido. Si la señora Montessori de verdad, yo la amo con todo mi corazón, era muy inteligente, tiene una secuencia lógica. Entonces, por eso no es que aquí va este, aquí va el otro. No, va ordenadito. Ya, listo. Mi Pati quería. Entonces, yo ahora nos vamos a meter un poquito más en la parte pedagógica. A ver, evidentemente el material Montessori, ¿cierto? Cumple una función en la construcción del conocimiento, ¿cierto? Eh, mm, ¿Qué función cumple el material en esa construcción del conocimiento? ¿Es un recurso didáctico más o un mediador cognitivo entre la experiencia sensorial y la abstracción? Bueno, tengo La escucha. que introducir esta respuesta, la voy a introducir un poco con las etapas de desarrollo de periodo sensible que hoy día para la neurociencia son etapas, digamos, críticas, ¿no? Entonces yo no puedo ofrecer el material de la misma manera en una casa de niño, en un jardín infantil, como en taller uno 2 o enseñanza media, ¿sí? Mm, Pero en todas las etapas de desarrollo debería haber materiales
manipulable, experimento, vivencia, cosas concretas, ¿no? Entonces, estos materiales, cuando ella lo construye, lo genial de Montessori, la función obviamente es desarrollar todas, todas las potencialidades del niño, pero también verlo como un ser humano complejo, verlo como un ser integral. Entonces, se va a preocupar tanto de lo cognitivo como de lo sensorial, como de lo emocional, como de la psicomotricidad, como de todo, del movimiento, de todo. Entonces, imagínate cuando observa cómo desarrolla estas ideas de material concreto para responder a la necesidad de este niño. Y esto es lo que tiene que volarnos la cabeza, porque esto es lo que tenemos que imitar, no el material en sí, sino que poder nosotros ver qué necesita este niño, porque la neurodiversidad es algo natural, no hay dos cerebros igual, no hay dos historias igual, no hay dos percepciones igual. Entonces, yo tengo que vivir la diversidad de alumnos que tengo en mi salón como algo absolutamente natural y humano, ¿sí? Entonces no somos preprogramados, no vamos a estar tan predecibles como un gato. No, no vamos a ser así. Vamos a ser complejos. ¿Ya? Entonces, cuando ella en una casa de niño, yo veo la Torre Rosa, que es la más conocida. Ustedes tienen que saber que la Torre Rosa, eh, la escalera café, los cilindros, estos materiales del área sensorial en preescolar fueron usados para ver las habilidades cognitivas posguerra. Entonces, ella revisó estos materiales y lo llevó a los niños. Lo llevó a los niños y lo observó con los materiales. Y ahí descubre cosas muy importantes. Descubre que el material tiene que ser preciso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la torre rosa es la base, un decímetro cúbico, y la última unidad es un centímetro cúbico. Y este centímetro cúbico cabe 1000 veces en este decímetro cúbico. Pero esto nunca lo va a saber bueno, no lo va a saber el niño cuando está en casa de niños, porque no corresponde ahí. Pero esta torre rosa después, cuando el niño ve esta progresión cúbica, y dice, era igual, igual que con la Torre Rosa, igual que con el banco, es igual que el material que yo tenía en Taller uno, en Casa de Niño, etcétera. El niño, ¿cómo puede manipular? ¿Cómo puede repetir las veces que necesita repetir armar esta Torre Rosa? Después, compararla con la escalera café, incluso hacen unas creaciones combinando la escalera café con la torre rosa y tú lo ves metido en este momento de concentración flow que lo hemos hablado, que fluye todo, que está como en una burbuja y que no se da cuenta que al lado hay un niño cantando, un niño caminando, no, no ve nada, nada más que su creación con la Torre Rosa y la escalera café. Este nivel de concentración hace que algo queda grabado en él. Entonces, cuando otro material cuando él, por ejemplo, arma un cubo del binomio a los 4 años, con los ojos vendados. Después arma el cubo del trinomio. Mm. Cuando llega a taller, vamos a decir, a partir de los 9 años, 8, 9 años, el niño es capaz de ver este cubo del binomio y decir, entonces esto es el cubo del 3, el cubo del 4,
Este es el prisma de base cuadrada del 3 con altura de 4 y así van poniéndole dimensiones Mm, y empiezan a hacer ejercicios combinados eh, claro. de potencia, porque ya sabe el número al cubo, porque lo tiene ahí, es un material concreto, pero es una abstracción increíble, ¿no? Entonces estamos en este arte de dejarlo manipular lo concreto para poder desarrollar un pensamiento abstracto. Mm, Es algo genial que hizo la doctora, pero nosotros no somos la doctora. Y a veces observo algo que no le llega ni al tobillo a la doctora, porque ya en taller uno, en taller 2, no se trata de volver a armar lo más rápido posible con los ojos vendados este codo. Es claro. llegar a entenderlo desde la matemática, desde la potencia de los números, desde la geometría, desde... Es otra cosa, porque si no, nunca voy a llegar a la abstracción. Mm, Y entonces este niño no va a aprender nada porque va a estar atrapado en una mecánica que ya no es ningún desafío para él. Y eso claro. vale para todo. Vale para Sí. matemática, vale para geometría, vale para lenguaje, vale para ciencias sociales y naturales. Yo Mm. no puedo trabajar de la misma manera. María Montessori Oye, dijo además una perdona. cosa súper interesante, de que, de que tú tienes un gabinete de la botánica en el salón de casa de niño, a veces en taller uno todavía, en fin. Pero no se trata de trabajar solo con los cajones y con las piezas de madera. En esta misma sala, yo voy a tener con los chiquititos el cuidado de la planta, la limpieza de la hojita. Entonces, después yo tengo este gabinete de botánica y yo voy a empezar a entender que cada hoja tiene, que tiene un nombre, una forma, un... Entonces, tengo que quedar ahí y estar feliz porque memorizó todos los nombres de todas las formas de las hojas. Me muero. No, tienes que salir porque María Montessori dice, no hay como un jardín, no hay como un bosque, no hay como la naturaleza para enseñar al niño. Y yo no puedo pensar que un material como el gabinete botánico o el material como, no sé, como las partes de la planta, eh, no va a reemplazar nunca las hojas de verdad con su textura y nosotros vamos a terreno con los niños y después llega a su cajoncito y busca las hojas, qué forma tiene. Mira, es igual a esta, es una dentada, es una compuesta, es una... y así. Entonces, es súper bonito cuando yo relaciono, cuando asocio, cuando llego al material, pero que no es un fin en sí mismo, sino que Mm. es un trampolín. Es como abrir las ventanas del saber, porque si no, Claro. no va a haber construcción de conocimiento. Mm, El construir conocimiento es algo muy complejo. Y mm, para que un aprendizaje sea significativo, no es solo la manipulación, es la manipulación más la concentración, más la experiencia vivencial, mm, real. María Montessori habla mucho de la realidad, conectar el niño con la realidad. Entonces, mi gabinete no es la realidad, yo tengo que desde ahí llegar a la realidad, cuidar una planta, sembrar, conocer los tiempos de la planta. Necesito que el niño entienda las necesidades de la planta, que la cuide, y así mm, hay todo un círculo y es multifactorial, ¿ya? Entonces, sí. ¿qué necesito para que un material Montessori sea o un material manipulable pueda considerarse un material Montessori? Es este material como que un puente para llegar de lo concreto a lo abstracto. El cubo del Mm. binomio, imagínate que lo introduce sin que sepa de manera intuitiva al lenguaje algebraico.
Entonces, cuando lo están empezando a entender desde el lenguaje algebraico, es súper bonito ponerlo en contacto otra vez, a veces después de años, con el cubo, con el material concreto. Y el niño Mm, dice, esto es, esto es. Y yo adulta, que yo nunca tuve lo sensorial cuando chica con el cubo del trinomio, lo armé por primera vez cuando aprendí a hacer guía Montessori. Yo hoy día, para, em, para redactar o llegar al algoritmo, ¿no es cierto?, del cubo al trinomio, necesito el cubo, pero porque me faltó la parte sensorial, me faltó la progresión, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que yo no puedo negarle al niño esta manipulación sensorial cuando está de 3 a 6. No puedo tampoco negarle la evolución en el uso del material. Y yo no le puedo negar cuando está frente al lenguaje algebraico, volver a contactarlo, un flash, un rayo de luz, ¿no? Y que diga, oh, es lo mismo, y lo puede hacer, y tiene sentido. Y después ya no va, él no va a necesitar el cubo. ¿Sabe por qué? Porque la imagen se impregnó. Y eso es el paso a la abstracción. ¿Dónde está la imagen del cubo? Es igual a la evolución humana. Cuando la evolución humana empezó con el lenguaje, necesitaba ver esta copa para decir, es una copa, estoy hablando de esta copa, necesitaba la copa ahí, ¿no es cierto? Pero hay un mm, momento que el niño, el lenguaje lo va asimilando, lo va integrando en su ser, y cuando tú le dices copa, no necesita ver la copa ahí, sabe claro, claro. a qué se refiere. Y a lo mejor él se va a imaginar esta copa mexicana maravillosa o se va a imaginar otra copa que se usa en su casa. Da lo mismo porque todo es percepción, todo es reconstrucción de la realidad según la experiencia de cada uno. ¿Qué es Mm, una copa para mí? ¿Qué es una copa para ti? Eso da lo mismo. Todos sabemos lo que es una copa, es la que la diferencia de un vaso y no necesitamos el objeto presente para saberlo. Y claro. esto es el paso de la manipulación de ver, de tocar, a después no necesitar más. Mm, ¿Ok? Así que la función del material, y ahí con eso yo quiero terminar esta pregunta, desarrolla y busca desarrollar todas las habilidades del niño, la cognitiva, la sensorial, la motrice, la ejecutiva, que tienen que ver con, ¿no es cierto?, la concentración, el orden, etcétera, y mm, las socioemocionales. ¿Por qué? Porque con el material comprendo cosas y yo construyo una autoestima increíble. mm. Entonces el niño se siente cada vez seguro el error lo ve porque hay un control de error, como decías tú, el cubo me va guiando, ¿no es cierto? Y si no, me guía el adulto y no hay drama. El No, error es espérame, pero parte del proceso de antes aprendizaje. de, mira, mira, antes de que te metas para allá, claro, porque hay criterios pedagógicos, ¿cierto? Que tú has ido conversando, qué sé yo, pero criterios pedagógicos completos que tienen que cumplirse para que un objeto se pueda considerar realmente un material Montessori, ¿cierto? Y ahí evidentemente está lo que tú estás conversando, que es el control de error, la secuencia de dificultad, el aislamiento de ciertas cualidades. ¿Tú podrías hablarnos un poquitito de eso, Pati? Sí, Como el gracias. control Sí, de error. Mira, el control de error a mí me interesa un montón y la secuencia de dificultad, que son dos cosas que a mí me maravillan, entre muchas otras, pero sí, explicar un sí. poquitito eso para los que no saben tanto de Montessori o los que estamos actualizando los conocimientos. Los materiales que son Montessori en, en general, yo diría, porque a veces uno confecciona materiales y a veces falta el control de error. Yo lo he visto mucho, pero los materiales que vienen Montessori de por sí en su construcción, hay un, hay un, hay un control de error que el niño cuando hace la torre rosa
se la presenta, la guía se la presenta con precisión, en silencio, porque es súper bonito esto de poder aislar, ¿no es cierto? De decir, yo ahora quiero que mire, entonces no lo hago escuchar, qué increíble. Después le digo, entonces ya no me importa, no está así como enfocado a observar, sino que ahora puede escuchar. Eso se hace mucho en casa de niño porque el niño requiere decir, ahora observa, ahora escucha. ¿Me entiende? Él como que lo percibe lo que tiene que hacer. Y, y es súper bonito porque las mejores guías no le tienen que decir, ahora escucha, no, ella le muestra, entonces él Mm, sabe que tiene que observar. Él le dice el nombre y él sabe que tiene que escuchar. Es una cosa maravillosa. Es una conexión increíble entre la guía y el niño. Y después el niño tiene que ganar en autonomía y este acompañamiento va desapareciendo. Pero la guía está ahí observando. Entonces está como omnipresente. Pero el niño, cuando la guía es increíble, por ejemplo, puede aprender a escribir letras, palabras, y de repente aprender a leer. Tú lo llevaste al proceso de lectoescritura, tú estuviste ahí, pero le dejaste el protagonismo, ¿sí? Entonces, tú tienes niño que toma el abecedario móvil, hace su palabra, la lee y va y dice, Eve, ven a mirar, ven. Está eufórico, está emocionado. Y dice, ¿qué pasó? Es que mira, aprendí a leer, ujú. pelo. Y eso que nadie me enseñó. Eso es maravilloso. María Sí, Montessori dice que ahí está todo. Ahí tu material es fantástico, pero tu forma de acompañar es tan discreta, es tan de guiar sin que el otro pierda su protagonismo, que el niño siente que aprendió solo. Y esto en Montessori también es genial. ¿Sí? Ahora, esta maravilloso. función, este material que lo hace Montessori, bueno, como que no existe sin un manejo increíble, Mm. O ¿ya? sea, Y pierde su valor si tú lo presentas mal. mm, Es algo tremendo. Entonces hay que aprender con mucha humildad, mm, porque estos sí, materiales vienen con el control de error. ¿Por qué? Para que el niño pueda aprender con precisión el orden, todo sin ninguna necesidad de tener al adulto corrigiendo. Y esto mm. también es una dimensión increíble de Sí, po. Montessori. Oye, Pati, y de ahí me surge una duda, amigo, porque nosotros, oye, chiquillo, a ver si están de acuerdo conmigo. Pati quería, mira, una pregunta. Ya, nosotros tenemos un equipo de profes, ¿cierto?, que está haciendo este diplomado, el cual te incluye, ¿cierto?, el diplomado de didáctica y creación de material Montessori. Pero ahora a mí me surge una duda, yo me imagino que si bien ustedes ya, tú vas, le vas a enseñar a hacer la torre rosa, voy a inventar un material Montessori, pero nosotros mientras yo te voy escuchando, yo digo ya, po, ¿y cómo va a utilizar correctamente ese material Montessori? Porque es lo que estamos diciendo, una cosa es el material, ya me quedó bonito, qué sé yo, está perfectamente bajo las medidas que estableció la doctora, pero utilizado sin una comprensión más profunda de la didáctica del adulto, como que no tiene mucho sentido. Tiene que haber una comprensión. Entonces, en el diplomado, ¿cómo le van a hacer ustedes? ¿Van a construir el material y le van a dar, por eso se llama didáctica? ¿Me podía arreglar un poco ahí la pregunta? Por supuesto, pero ¿sabe qué? Uy, gracias por la pregunta. ¿Sabe qué? Voy a la historia personal. Ya, ya. Ya estamos en el año 92, hace bastante tiempo, y tengo la oportunidad de trabajar como guía. Y a la par uno iba formándose, capacitándose. Pero este colegio empezaba, el Huelquén Montessori empezaba, estaba naciendo, era su segundo año de existencia. Entonces me pasan un salón y el salón no tenía casi nada. La clase eran hasta las 2
Y nosotras, de verdad, eran otros tiempos. De las 2 a las 5 nos quedábamos como equipo y construía y confeccionábamos los materiales. Cuando yo me acuerdo de algunos materiales es porque al construirlo, al confeccionarlo, lo entendí, pero en su esencia. Era como la doctora, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el tablero de ajedrez, que ahora lo tenemos pintadito en madera y todo en el colegio, pero en ese tiempo lo hacíamos con papel lustre. Y entonces lo íbamos armando con los niños. Era un trabajo de descubrir con el niño el material porque lo volvíamos a armar y a armar y a armar con el niño. Era súper bonito. Entonces yo anhelo estos tiempos, primero porque es feo lo que voy a decir, pero yo no miraba mi reloj. Yo me iba a la casa cuando terminaba de confeccionar un material y que ya tenía un material más para el otro día para mis niños. Este era mi cuento. Después Mm, me iba a la casa. Entonces mm, mi segunda casa era el colegio. Siempre mm, fue mi segunda casa. Y, y luego yo me acuerdo que creció el colegio y ahí estábamos y siempre el dueño del colegio, Alfredo, que ya no está con nosotros, me decía, Pati, tú vas a añorar estos tiempos, porque después el colegio va a crecer y este espíritu se va a perder. Es así. Pucha, mm, yo lo encontraba tan pesimista al caballero, po. Pero tenía razón. De alguna manera empezamos a tener más materiales, ¿no es cierto? Llegaban, importaban materiales. Y yo te voy a decir que teníamos los tableros de la memorización de las operaciones. Lo encontraba, pero fome y aburridos. Entonces no lo usaba y se mm. llenaba de polvo, porque en el fondo, Claro, de alguna manera, la guía, uno dice, el niño tiene autonomía, pero claro. si ve un material que está con polvo, no va a ir, no es atractivo, perdió todo su atractivo. Si Mm, no lo presento, no lo ve tampoco, porque en el ambiente Montessori eso es bonito. Tú presentas un material y hay un niño que está dando vuelta que dice, ¡oh, qué interesante! Yo también quiero trabajar con este material, ¿no? mm, Entonces como que uno sin querer, queriendo, lo va vendiendo, como se dice, ¿no? Tú lo vas presentando y el otro ya lo vio y lo quiere. sí. Entonces, llega nuestra querida Elena de México y nos dice, traje tablero de la memorización. Y yo así como nada, y me dice, y nos dice, bueno, la que me trae su material completo recibe el nuevo. Y corrimos todas y todos. Y a ver, así, yo empecé a tomar tablero de memorización y empecé a armarlo y lo encontré increíble, Mm, increíble. No lo había explorado, entonces no lo conocía. Y desde la falta de humildad, yo decía, esta cuestión es más fome, es aburrida, yo no voy a presentar esta cuestión. Pero cuando me dice, pásame lo viejo, porque a veces traía material de segunda mano, tráemelo mm, viejo, completo, y yo te paso lo nuevo. Estaban completos porque nunca lo había usado. Pero el hecho de hacer como el inventario del material, dije, oh, mira, es que mira, se forma una pirámide, que mira cómo los números tienen un orden especial en la suma, en la resta, en la multiplicación y en la división. Estábamos asombradas las dos, la guía y la coguía. Y llegamos con el material nuevo, nunca más se llenó de polvo. Por eso yo digo claro. que es súper importante, primero confeccionar es un muy buen ejercicio, pero explorar los materiales te da la didáctica, porque lo Mm, descubres y tú dices, wow, y te sorprendes mm. igual que un niño o una niña. Sí, claro, claro. Entonces, esa es Maravilloso. la tarea de la guía que está aprendiendo. Va a tener este tipo de mala experiencia o de mal, no sé, mal Claro, desempeño, no sé. Pero uno crece, exacto. uno se transforma, uno descubre
el potencial de cada material Montessori es de verdad que a esta altura de mi vida yo le puedo decir, no hay ningún material Montessori que sea aburrido. Si lo encuentran aburrido, la invitación es a explorar el material. Mm. Bueno, ¿Y por qué infinitamente, nosotras, Eve, por qué antes? Porque van a ser todas ansiosas, van a ser ansiosos, van a decir, yo quiero la formación, quiero manipular los materiales, quiero, pero primero nosotros pasamos por la filosofía de qué es ser una guía Montessori antes claro, de manejar los materiales. ¿Y por qué? Porque yo no quiero, tú no quieres tampoco formar guías técnicamente increíbles, pero que no saben observar la necesidad de un niño. Y otra exactamente. experiencia como profesional, otra experiencia fue con un niño que yo tuve en un campamento en el verano. Hacíamos campamento en el verano con una amiga y entonces en el campamento, que ahí había como juego libre, etcétera, y yo lo empiezo a mirar y armaba un rompecabezas como nadie, como que era súper raro como lo hacía, porque miraba la pieza ahí, miraba la pieza, miraba el puzzle, miraba de nuevo la pieza y como que aterrizaba la pieza. Mm. Y el resto de los niños es ensayo-error, van buscando, ¿no es cierto? Van clasificando por color, el borde, la cosa, pero él no, miraba la pieza y yo le decía, "Ah, este niño es visual", y yo, vamos, toca para que comprendiera. No necesitaba tocar, necesitaba mirar, observar. Entonces, yo me faltó la observación del niño, ¿te Mm. fijas? Y estos Mm. son Claro, años de exacto, experiencia. exactamente, tal cual. Oye, súper interesante, me parece fantástico. Yo espero que, que hayan sentido también nuestro corazón puesto. Tratamos de ser súper precisas en el tiempo porque entendemos que es viernes y que, como dice la Patti, ya muchos quieren ir a conectarse con su familia. Eh, Nada, espero que haya sido de súper interés el tema de hoy. Alguien por ahí preguntó si el diplomado que tenemos nosotros de didáctica y creación de material Montessori, que han ido poniendo un poco la información ahí, es bajo las normas de la AMI. La AMI no son normas de AMI, nosotros son las normas de la doctora Montessori, ¿ya? Que fue un poco lo que hablamos al principio, ¿ya? Todo nuestro proyecto educativo de Montessori sin Fronteras se basa única y exclusivamente bajo el real legado de la doctora Montessori y no representamos ninguna fundación menos posterior a la muerte de la doctora. Entonces, me imagino que todos los centros Montessori tenemos que tener lo que las medidas en términos de materiales de lo que la doctora Montessori dijo, ¿ya? Así que no hay problema en ese sentido. Eh, Oye, Quiero que entendamos. quería también ahí, yo espero, yo no lo sé, pero espero que todos estos centros de capacitación igual tienen esta inquietud de actualizarse, porque igual es súper importante ver cómo la neurociencia ha aportado y ha apoyado esta metodología, esta filosofía de educación, la verdad. Lo otro es, y en eso yo quiero hacer también un gran llamado, que son tres pasos lo importante dentro de la neuroeducación en Montessori. Está la manipulación, ¿cierto? La manipulación del material concreto. Pero cuando pasan de casa de niños a taller, que son los de básica, ¿no? Pasan de la primera infancia a la niñez ya. Ahí es súper importante la toma de apunte, la representación gráfica de lo que estoy descubriendo con el material concreto, ¿no? Entonces está el material concreto, lo pictórico y después
después yo voy a a la abstracción, al algoritmo, a la resolución de problema, a lo que sea. Pero son tres pasos. Yo paso por un cuaderno, paso por una hoja, paso por un cuaderno de campo, lo que sea. Pero yo tengo que bajar esto, representarlo yo en un papel para hacer este primer paso hacia la abstracción. Ese es un Exacto. puente. Ya este puente, ahí tenemos que estar la guía súper consciente que sin este puente hay muchos niños que no lo hacen de forma innata, necesitan, requieren un acompañamiento para Mm. pasar de este material y de esta repetición y todo a decir, ahora no necesito este vaso, que Mm. esté o no esté el vaso, entendí, comprendí. Yo a Sí. veces le digo, le invito siempre a a las guías que voy observando, recuerda ser el puente, tú tienes que construir junto al niño el puente, a veces. A veces hay niños que realmente no necesito que uno eh, construya este andamiaje, otros sí lo necesitan. De Mm. nuevo, ¿qué me va a dar la respuesta? La observación del niño, Exactamente. ¿ya? Bien, bueno, para ir finalizando un poquitito, ya van a poner con tranquilidad, van a Oye, poner el link de nos faltó formulario. tiempo hoy día. Sí, pero yo quiero contarles eh, tres cosas. Ya estamos a punto de partir el año, bueno, nuestros estudiantes ya partieron el año, los que están estudiando el año pasado, pero vamos a partir con nuestras nuevas generaciones, ¿ya? Y entonces los quiero invitar cordialmente, mis queridos presentes el día de hoy, que tenemos el diplomado de didáctica y creación de material Montessori que inicia la última semana de marzo en su versión de 0 a 6 y de 6 a 12 años. $75 la matrícula, $880 que puedes dividir en 8 o 10 cuotas, ¿ya? Invitarlos cordialmente a este legado de la doctora, entonces, a que aprendamos, independiente del lugar donde tú estés trabajando, en la casa, institución educativa tradicional, Montessori, aprendamos a construir el material, ahí se va a ir con una herramienta maravillosa. Y sabéis que una cotización perfecta para el currículum, ¿ah? Porque para un colegio, un docente que sepa construir el material Montessori tiene un poder invaluable. También invitarlos a nuestra formación de guías Montessori que inicia la primera semana de abril. Ya todo está con muy poquitos cupos. En la formación de guías Montessori también ahí está con una beca activísima, chiquillo. La formación completa por $1.360 que puedes dividir en 10 cuotas. Em, ¿Qué más me faltaba? Bueno, el diplomado, mira, la verdad acá, la última información que tengo es que quedaban uno o dos cupos. Les van, por favor, igual que les pongan la información del diplomado de neuroeducación y pedagogía inclusiva, pero en ese no les puedo asegurar que quieran cupo. Si quieren el cupo, mándenlo al mail o al contacto de WhatsApp mejor que están saliendo, es más rápido ahí les van a atender lo más rápido posible y reservan el cupo. En los otros sí hay cupo disponible por el momento, ya, pero no lo dejen para última hora. Había alguien que dijo, espero algún día poder hacer la formación con usted. Hay quienes, la he visto mucho yo en estos seminarios, no sé si fue alumna de nosotros, no puede escribir, me puede escribir. Alguien, ay, pucha, se me fue el mensaje, pero lo vi en algún minuto. Bueno, si es un Estoy sueño para la buscando persona, si lo encuentro acá. ya. Si es un sueño, por favor, que no escriba. Los sueños son para cumplirlo y cuando alguien tiene voluntad, aquí nosotros nunca vamos a decir que no, ni vamos a dejarte fuera en ningún caso. Siempre vamos a buscar la forma de incorporarte. Y más cuando nos dice que es tu sueño y que esperas que algún día tu sueño se cumpla, a lo mejor tu sueño se cumple ahora, corazón, con tu voluntad. ¿Ya? Y con tu ganas y tu entusiasmo. Así que, por favor, alguien que escribió por ahí, después, o que me lo manden, o que La me... encuentro, sí.
Mm. Ya, Pero para que lo ya la podamos. invitación está hecha, que entre en contacto para que tú la ayudes. Sí, para que entre todos nos tenemos que ayudar acá, pero tenemos que sumar muchos guías. Ay, Andrea Franco, Andreita querida, tú no fuiste estudiante nosotros. Bueno, escríbeme e.haddad@montessorisinfronteras.com. Ya, e.haddad@montessorisinfronteras.com. Ya, me escribe por ahí si es su sueño, arreglamos los sueños son para hacer realidad. Y bueno, y cualquier persona que también quiera cumplir su sueño y quiere que conversemos por ahí, podemos conversar, luego nos pasamos al WhatsApp y qué sé yo. Bien, muchas gracias por su asistencia, chiquillo. No dejen las matrículas para última hora porque ahí vamos, no vamos a estar en problemas. Y van a ingresar solamente las personas que están a través de Facebook. Van a registrar su asistencia a través del formulario que ya inician a poner. Ya está directo, así que no hay ningún problema. Muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño. El formulario está puesto por 30 minutos, así que lo va a llenar. Eh, a ver, ¿lo están recibiendo? Muchas gracias por sus palabras hermosas, llenas de cariño. Sí, Realmente, maravilloso. No, yo fui alumna y feliz de ser Montessori sin frontera. Mil gracias y bien, bendiciones infinitas por toda la sabiduría que ambas nos han regalado. Sobre todo, hoy he aclarado muchísimas dudas. Y qué también lindo. encontraron fascinante, mi tocaya, encontró fascinante tu historia de los materiales Montessori. ¿Qué es la semana próxima? Cósmica. Dime qué cósmica. No. ¿Sí? ¿Es ¿Sí? cósmica? Cósmica, cósmica. Ya. Educación cósmica, chiquillos. Yo creo que ya Mm, es como la penúltima, ya estamos ya como llegando a nuestro fin. Oye, bueno, un fin de un ciclo nomás, pues, ¿ya? Así que no vayan a creer. Estamos en nuestro prime del ahí. momento. Chiquillos, oye, Usted ha bueno, visto, cualquier Evelyn, hoy día consulta. en On Fire. La próxima semana la que va a estar en On Fire soy yo. Ah, bueno. Nos ponemos un fire nomás, pues si la idea es que aquí motivarlos a todos y que aprendan también Cósmica, a Cósmica es conectarse con la empresa. maravilloso. Sí, oye, chiquillo, también está Muchas el gracias, un WhatsApp. buen fin de semana a todos. Sí, el WhatsApp, ahí pueden ir escribiendo ya el link de asistencia a Addison, si estuviste presente, lo vas a encontrar acá mismo en los mensajes. ¿Ya estamos ok con eso? Miriam pregunta, por Zoom tengo asistencia directa, ¿verdad? Sí, en Zoom no hay que registrar nada, Zoom nos cuenta todo, cuánto rato estuvo, si fue al baño, si se paró, si tomó agua, Zoom nos cuenta todo. Por Facebook también hay ingreso, pero por eso dejamos el formulario solamente para las personas que están a través de otras redes sociales, ¿ya? Ahí está el link, 30 minutos para contestarlo. Cualquier consulta, le hemos puesto también ahí, chiquillos queridos, el WhatsApp de una de las áreas de vinculación de Montessori Sin Frontera. Le van a atender con mucho cariño. Así que cualquier duda que tengas, Adiela no encuentra el formulario en Facebook y, y había Carla Oyarce, no puedo marcar la asistencia por Facebook. ¿por qué no pueden? Si está, te da el link directo, chiquillo, o copia, si no te da, es que mira, a ver, te da el link directo, va a salir un cuadrito. Mira, abajo del mensaje está Silvina Villordo, arriba de Silvina está dice, por favor, registra tu asistencia, pum, y lo marcas directo. El resto puede, Y Luisa, sí, Luisa, el link solo lo llenan los que están fuera de Zoom. sí, En Facebook se requiere el cuento del link. ya. Esto Bien, sería. no hay problema con los registros, me informan de los No formularios, encuentro está el todo formulario. perfecto. Ayelén, te ayudarán. Ayelén, tranquila. No ¿Qué le encuentro el pasó? formulario. No, yo tampoco puedo. Marta Ortiz y Ayelén Lazarte. Mira, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a desconectar, van a poner el link como un post
ya nos vamos a salir, vamos a poner el link como un post en Facebook, ¿ya? Pero ese post va a estar 5 minutos, así que usted se sale y se mete al tiro al muro de Montessori Sin Frontera, por donde estamos, y vas a encontrar un link, ¿ya? El link va a estar disponible 5 minutos para que lo cliques y 30 minutos para responderlo, ¿ya? Bien, buenas noches, un abrazo queridos a todos, mucho amor para Buenas ustedes, noches. infinitamente agradecida y los esperamos en alguna de nuestras formaciones, ¿ya? Así que un besito, a descansar, muchas gracias Pati querida, nos vemos A y ti, que tenga un lindo fin de estamos hablando. semana. Igualmente, un abrazo chiquillos.